Bien, el siguiente tema a tocar es urolitiasis. La urolitiasis es más frecuente en el varón, ¿no? Excepto los cálculos de Struvita, que son más frecuentes en las mujeres. Se dice que hasta un 12% de la población presentará una litiasis sintomática a lo largo de su vida. La raza blanca es la más predispuesta y las edades pico están entre 20 y 30 para las mujeres y entre 40 y 60 para los varones, ¿no? La etopatogenia, bueno, se dice, ¿no?, que hay sustancias que van a ser sustancias nucleantes como, bueno, el calcio, el ácido úrico, etcétera, y que van a estar, bueno, precipitando, ¿no? Por la abundante cantidad de estas que hay, se precipitan, ¿no? Y ¿qué va a pasar? Van a formar lo que son los cálculos. Pero ¿por qué motivo normalmente no se produce? Porque hay sustancias que van a estar inhibiendo esto, que se agreguen, que se sobresaturen, ¿no? Entonces hay sustancias inhibidoras que están inhibiendo constantemente. Estas sustancias inhibidoras de la cristalización son, por ejemplo, el citrato, ¿no?, el pirofosfato, la proteína de Tom Horner. Entonces va a haber una falla justamente, ¿no?, de esa inhibición, y va a haber un aumento de esa precipitación, esa cristalización, y es ahí donde se van a formar los cálculos, ¿no? En lo que es la etopatogenia, las alteraciones metabólicas, ¿no?, que vamos a ver en la litiasis son estas principalmente, ¿no? Podemos encontrar que hay una hipercalciuria, de que puede haber una hiperoxaluria, de que hay una hiperuricosuria, ¿no?, hipocitraturia, ¿no?, etcétera. Entonces la hipercalciuria puede ser, ¿no?, por diversas causas, ¿no?, por un aumento en la reabsorción de calcio en el intestino, por un hipoparatiroidismo, por un ácido tubular renal, etcétera. Y la hiperoxaluria también, ¿no?, tiene sus causas también enzimáticas, síndrome intestinal corto, por ejemplo, ¿no? La hiperuricosuria, en la gota, por ejemplo, ¿no? Y así. Esos son los principales mecanismos etiopatogénicos, ¿no? Entonces, la clasificación de la litiasis no van a ser en dos grandes grupos: las litiasis cálcicas y las litiasis no cálcicas, ¿no? Las litiasis cálcicas, que representan el 80% aproximadamente, ¿no?, y las no cálcicas un 20%. Dentro de las litiasis cálcicas, lo más frecuente encontrar, ¿no?, preguntar en los exámenes, es el oxalato de calcio, ¿no?, el cálculo el tipo de cálculo más frecuente, ¿no?, oxalato de calcio. Y dentro de las no cálcicas encontramos los cálculos coraliformes, ¿no?, los cálculos de ácido púrico y los cálculos de cistina. Habíamos dicho, la litiasis cálcica representa el 80% y la causa idiopática es la más frecuente, ¿no? O sea, no se sabe por qué hay más eliminación de calcio en la orina, ¿no? La hipercalciuria idiopática es lo más frecuente. Hay una hipocitratura idiopática también, no sabemos por qué el citrato baja, y una hiperuricosuria también muchas veces. Y causas secundarias como hiperpartiroidismo, habíamos dicho, ¿no?, la sarcoidosis, una reacción intestinal, va a producir también, o van a ser factores para que se puedan producir litiasis cálcicas, ¿no? Entre las litiasis no cálcicas, de la más importante, la de ácido úrico, hasta el 15% de los cálculos, es más frecuente en varones. Y hay dos mecanismos por los que se forman los cálculos de ácido úrico, ¿no? Uno es el pH urinario ácido y otro es la hiperuricosuria. Entonces, son, digamos, los dos mecanismos por los que se podría formar un cálculo de ácido úrico, ¿no? El nombre lo dice: ácido úrico, pH ácido.
Y acuérdense que son cálculos radiolúcidos, ¿no? O radiotransparentes, ¿no? A diferencia de lo de calcio, que son radiopacos. Estos son radiolúcidos. Bien, la litiasis no cálcica también, dentro de ella están las litiasis de fosfato, amonio y magnesio, ¿no? Un poco menos frecuente que las anteriores. También se les conoce como cálculos infecciosos, cálculos de estrubita, cálculos coraliformes. Más frecuente en mujeres y está asociado a infecciones urinarias, ¿no? Como el cateterismo, derivaciones urinarias, etc. Y este se forma, al contrario del, por ejemplo, del cálculo de ácido úrico, se forma a un pH alcalino, justamente, ¿no? Los cálculos de ácido úrico se forman a un pH ácido y los cálculos de fosfato, amonio y magnesio a un pH alcalino. Hay infección por gérmenes desdobladores de urea, que son los que van a estar relacionados a este tipo de cálculos, ¿no? Entre los más frecuentes se menciona el Proteus mirabilis. Los cálculos de cistina, ¿no? Trastorno autosómico recesivo, ¿no? De la absorción intestinal y tubular de ciertos aminoácidos, ¿no? Y pueden formar cálculos coraliformes muchas veces. Dentro de las manifestaciones clínicas de un paciente con litiasis pueden variar, ¿no? Desde tener un cálculo asintomático, tener una molestia lumbar sorda, tener infecciones urinarias, hematuria, ¿no? Una de las causas más frecuentes de hematuria son las litiasis, y cólico-nefríticos, ¿no? Y desarrollar hasta una sepsis, un shock séptico, ¿no? La evaluación inicial de los cálculos, ¿no? Recuerden, es con ecografía de las vías urinarias, ¿no? Para determinar justamente la presencia o no de cálculo, de qué tamaño, y evaluar la presencia de dilatación o no de las vías urinarias. Entonces, hacemos la ecografía. Y sin embargo, el gol estándar, se dice, para el estudio de los cálculos, el gol estándar es la Euroten sin contraste, ¿no? Como vemos en la imagen, tomografía sin contraste, y vemos cálculos acá, ¿no? Son radio opaco, sería en la radiografía, y aquí son estructuras hiperdensas, ¿no? En la tomografía, estructura hiperdensa en la tomografía. Entonces hay cálculos que están obstruyendo la vía urinaria a nivel de la unión uretropiélica, ¿no? Acá, por ejemplo, cálculo en esta Euroten, una litiasis de la pelvis derecha, ¿no? Las características radiológicas, le decía, cálculos radiopacos, acuérdense, están los de calcio, principalmente, ¿no? Oxalato de calcio, fosfato de calcio, y también los de estrubita, ¿no? Que son los coraliformes, y los de cistina, ¿no? Son radiopacos. A diferencia de los de radiolúcidos o radiotransparentes, ¿no? Que no se ven en la radiografía, están en este grupo las sulfamidas, ¿no? El ácido úrico, las santinas y el indinavir, ¿no? Para que se acuerden, les dejé esta mnemotecnia de sushi, ¿no? Sulfamida, ácido úrico, santinas e indinavir. Son los cálculos radiolúcidos que no se ven en la radiografía. Dentro de la modalidad de tratamiento, para los cálculos tenemos varias, ¿no? Dependiendo del tamaño, dependiendo de la localización, podemos hacer de litotría extracorpórea, ¿no? Que está indicado cuando los cálculos son, digamos, alrededor de 1 centímetro, ¿no? 1 centímetro, hasta la uretrolitotricia endoscópica, ¿no? Que podría entrar con instrumentos
tanto rígidos como flexibles, hacia la vía urinaria, ¿no? Del uréter, los cálices, y romper allí, ¿no? Por ejemplo, con láser, romper los cálculos y de esa manera liberar de cálculos a la vía urinaria. Este procedimiento están indicados cuando los cálculos, por ejemplo, en el riñón, son de un tamaño aproximadamente entre 1 a 2 centímetros, ¿no? Bien, entre 1 a 2 centímetros se recomendaría lo que es una cirugía intrarrenal, ¿no? Una endotricia endoscópica. Y la nefrolitotomía percutánea, ¿no? Que consiste en ingresar, como su nombre lo dice, de forma percutánea, ¿no? Al riñón, y es indicado cuando los cálculos acá son más grandes, ¿no? De 2 centímetros a más, ¿no? Se recomienda hacer una NLP, ¿no? O nefrolitotomía percutánea. También se puede utilizar la cirugía laparoscópica para los cálculos y la cirugía convencional, que tiene digamos, su posición, ¿no? Cuando son cálculos muy complejos, de repente una anatomía compleja o las demás técnicas han fallado, se podría utilizar una cirugía convencional, ¿no? Para la retirada de cálculos.